Ahí está grabando. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de los prospectos. Bueno, los prospectos ustedes saben que es esta información que acompaña a los medicamentos, ¿sí? Obviamente, ¿qué va a decir? Bueno, depende del medicamento, ¿sí? Depende de qué droga tenga, va a decir una cosa o va a decir otra. Y eso, bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco más en el módulo 3 cuando veamos drogas. ¿Qué vamos a ver acá como prospectos? Los prospectos se organizan de una determinada manera que si yo necesito recurrir a una información puntual, no sea necesario leerlo todo, sino que yo pueda ubicar rápidamente esa información. Entonces se organizan distintos títulos y cada título tiene una información puntual. Eso es lo que vamos a ver ahora en forma genérica, cómo están organizados. A veces ese título se llama de 2 o de 3 formas distintas, bueno, yo los voy a nombrar. El primero, por ejemplo, lo pueden encontrar como composición o como fórmula, es lo mismo. ¿Qué va a indicar? Los componentes de ese medicamento, ¿sí? Va a ser como una especie de receta de cocina, va a decir todo lo que tiene y qué cantidades de cada uno, ¿sí? Eso se lo conoce también como fórmula cuantitativa. Acá van a estar tantos los principios activos como los excipientes. Estas son dos palabras nuevas que yo creo no haberlas nombrado todavía. No voy a explicar hoy qué es eso, porque eso lo vamos a ver en el módulo 2. ¿Sí? Por el momento sepan que acá van a estar todos los componentes del medicamento. Y después en el módulo 2 vemos específicamente qué es cada uno. Siguiente. Lo pueden encontrar como acción terapéutica, como características farmacológicas o como propiedades. Bueno, acá lo que explica es el mecanismo de acción de la droga. Cómo trabaja. Otro, indicaciones. Bueno, acá va a indicar las enfermedades, los trastornos para los cuales puede ser utilizado el medicamento. Otro, este es muy consultado, posología. Este es de los más consultados. Acá lo que va a indicar es la dosis o cantidad de medicamento que hay que consumir y también la cantidad de tomas. O sea, cuál espaciada va a ser la toma. Si es cada 8, cada 12, una vez por día. Una cosa importante de este punto. Si hablamos de bebés, la dosis en bebés siempre está relacionada al peso. Esto no es así en niños, no es así, mucho menos en adultos, salvo alguna medicación muy especial y en un caso muy especial. Si no, solo en bebés ocurre esto. Por lo tanto, en este punto, ustedes si consultan, por ejemplo, un jarabe pediátrico, va a decir tantas mililitros o tantas gotas, en el caso de que sean gotas, por kilo de peso. Y esa cuentita hay que sacarla en casa porque cada bebé es distinto a otro. Entonces, ahí tiene que ver cuánto pesa. ¿Sí? Yo salí porque no lo escuchaba en el otro celu, entonces me volví a conectar. Ah, bueno, no hay problema. No hay problema. Bueno. Silencio porque se escucha mucho bochinche. Me pasa que estoy en un colectivo. Ahora apago mi micrófono. No pasa nada, pero te silencio para que no se escuche ese ruido. Sí, sí. Bueno, entonces les decía que en el caso de bebés siempre está relacionada al peso. Bueno. Otro. Formas de administración. Bueno, esto acaba de indicar en realidad dos cosas. Va a indicar la forma de administración. La forma de administración es la vía de administración,
o sea, si es oral, sublingual, rectal, inhalatoria, inyectable, subcutánea, intramuscular, intravenosa, la vía de administración, y también va a decir las características de administración. Con características me refiero a en ayunas, después de las comidas, ¿sí? Consumir con abundante cantidad de agua, bueno, lo que corresponde en cada caso. Otro, contraindicaciones. Esto es, son grupos de personas que no pueden consumir ese medicamento. ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial. Entonces, por ejemplo, van a encontrar así. Este medicamento se encuentra contraindicado en alérgicos a la droga, no sé, diabéticos. Todos aquellos que son diabéticos no pueden consumir. Embarazadas. Embarazadas, por supuesto. Embarazadas es muy común. O niños menores a tantos años, o hipertensos. Bueno, nosotros cuando estemos viendo en el módulo 3, yo les voy a ir diciendo algunas de estas cosas. Cuando haya alguna droga a la cual haya que prestar atención a alguna importante, que tenga alguna contraindicación importante, ¿sí? Esas cosas vamos a ir viendo, pero cuando veamos drogas. Precauciones. Bueno, esto no siempre, no todos los prospectos tienen precauciones. Algunos. ¿Qué es? Es algo de lo que el médico tiene que estar controlando cada vez que lo va a recetar. Supongamos un tratamiento prolongado, crónico, en donde todos los meses hay que repetir el medicamento, muy bien. Hay algo que el médico tiene que controlar para volverlo a dar cada mes. ¿Sí? Para dar un ejemplo conciso. Nosotros en la clase pasada, cuando veíamos los ejemplos de psicotrópicos y estupefacientes, en psicotrópicos lista 3, vimos, estoy pensando que no equivocaba de lista, sí, en la lista 3, vimos uno que se llamaba, me acuerdo de la marca y no me acuerdo el nombre de la droga ahora. Clozapina, ahí está. Se llamaba clozapina. Ese medicamento tiene un problemita que puede reducir los glóbulos rojos, o sea, puede hacer que una persona entre en anemia. Entonces, todos los meses, el médico, cuando lo receta a su paciente, le tiene que mandar a hacer un control, un hemograma. En el hemograma salen cómo están los glóbulos rojos. Si el resultado es normal, lo receta. El que viene, lo mismo. Normal, lo receta. Bueno, si no es normal, o sea, está bajo, no lo puede recetar. Tiene que solucionar el tema ese. Es una precaución de ese medicamento puntual. Otro, efectos secundarios. Bueno, estos son reacciones no deseadas. Nosotros tomamos el medicamento para algo, ¿sí? Para que nos baje la fiebre, para que nos calme un dolor, para que nos baje la presión, para algo. Ahora, de la mano de ese efecto positivo y buscado, los medicamentos pueden tener algunos efectos no buscados, no agradables. ¿Qué son estos efectos secundarios? En general, no aparecen, y si lo hacen es en forma leve. En general, puede ser algún caso que no, pero en general o no aparecen o es leve. El siguiente se llama efectos adversos o reacciones adversas. Y en realidad es algo muy parecido a los efectos secundarios. De hecho, hay prospectos que no discriminan entre uno y otro. Pone efectos secundarios, reacciones adversas y pone todo junto. ¿Cuál podría ser? O sea, también son reacciones no deseadas. Bien. ¿Cuál podría ser la diferencia entre uno y otro? En general, los efectos secundarios son más habituales que ocurran que las reacciones adversas. Pero
si bien no es algo grato, agradable, no es algo de gran preocupación. Por ejemplo, efectos secundarios, obviamente que depende del medicamento, es distinto, ¿no? Pero efectos secundarios más habituales voy a nombrar. Por ejemplo, tener náuseas, vómitos, diarreas, o al contrario, estar seco de vientre, eh, insomnio o sueño, según, bueno. Ahora, obviamente a nadie le gusta tener náuseas y vómitos, ¿sí? Pero no es algo que vos digas, bueno, no, no lo puedo tomar, no. Ahora, las reacciones adversas son cosas mucho menos frecuentes, pero que si una persona las lee en el prospecto, sí se va a preocupar. Porque ahí pueden aparecer cosas como muerte súbita, como derrame cerebrovascular. ¿Cómo? Muerte súbita. O sea, yo tomo esto y me puedo morir. Muerte súbita, sí, de la nada, sin tener ningún problema, la persona se muere. O paro cardiorrespiratorio, o sea, cosas así que vos decís, ¿Cómo puede ser que tome esto? ¿Qué me está dando el médico? Y ese es el tema. Primeramente, generalmente eso es muy extraño, muy raro que ocurra, pero ocurre. ¿Por qué? Porque los laboratorios tienen la obligación legal de comunicar todo lo conocido de un medicamento. Entonces, si tienen certeza que en algún lugar del mundo ocurrió que una persona consumiendo eso le pasó tal cosa, tienen la obligación de informar. Ahora, quizás las relaciones, por ejemplo, entre 1 y 10 millones le pasó. De cada 10 millones a 1. Bueno, es extremadamente raro. Bueno, sí, pero a alguien le pasa. Bueno, y de la mano de esto viene que hay mucha gente que llega a la casa, lee el prospecto, ve estas cosas y dice, no, no lo tomo. Pero el médico piensa que nosotros lo estamos haciendo el tratamiento. Entonces nosotros de la nada, unilateralmente, no lo tomamos. Entonces ahí hay un problema. Bueno, otro. Interacciones. Este es muy importante y muchas veces no se le lleva la importancia que tiene. Para que se dé esto tiene que pasar algo particular, que es que la persona esté tomando 2 medicamentos distintos. Porque la interacción casualmente es cuando se administran 2 medicamentos distintos y uno de esos medicamentos modifica la acción o efectos del otro. Entonces hace que el otro se potencie o se disminuye el efecto. ¿Sí? Si yo solo tomo un día, un tiempo, un tratamiento con uno y otro tiempo otro tratamiento con otro, no pasa nada. El problema es cuando se toman en conjunto. Cuando digo en conjunto, no estoy diciendo metérmelo en la boca en el mismo momento y tragarlo. Me estoy diciendo al mismo tiempo hacer un tratamiento con esos 2 medicamentos. Pueden estar separados por horas, no importa. En la sangre conviven las 2 drogas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos al médico, en general ocurre esto que les voy a contar. El médico, si nos va a dar algo, nos tiene que preguntar, ¿vos qué medicamento estás tomando? Entonces, si bueno, no, yo tomo tal cosa, perfecto. Y ahí él, si nos va a recetar algo, va a tener el cuidado de no darnos algo que tenga contraindicación, que tenga interacción. O si me tiene que dar algo que tiene que ser eso y no puede ser otra cosa, y va a interactuar con algo que estoy tomando, me tiene que decir, bueno, mira, lo que estás tomando, suspendelo. Seguí con esto. Cuando terminemos de resolver esto, vos contás con este y seguís con el otro medicamento. Pero siempre tiene que preguntar. Y hay veces, por eso yo digo que a veces no se le lleva la importancia que tiene. A veces uno va al médico y el médico no te pregunta qué estás tomando. Entonces te receta directamente. Sí. A nosotros nos pasó hace poco con mi abuelo, que como decía que no tiene médico de cabecera y le recetaban varios medicamentos y se pasó de antidiuréticos. Le, di- Sí.
Bueno, y bueno, después había otro que hizo interacción con otro medicamento y le quedó alto el potasio. Terminó internado todo, porque tomó medicamentos que no tenía que mezclar con otro. Bueno, ¿ves? Ahí hay un problema. Igual cuando empezaste a hablar, yo interpreté como que le habían dado medicamento de más. Sí, le No dieron de de la más. interacción. El otro Ah, bueno, medicamento. es otra cosa, ¿eh? O sea, le dieron dosis de más, es otra cosa. No, le dieron varios medicamentos que tenían la misma función. Ah, perfecto. Pero eso no significa que interactúen. Y él chocaba con otro medicamento que tomaba para otra enfermedad que él tiene, entonces hizo una mezcla de todos los Bueno, medicamentos. ahí sí estaría la interacción. ¿Sí? Pero darte dos medicamentos distintos que sirvan para lo mismo, obviamente que van a tener un efecto potenciado. Igualmente podrían interactuar entre sí, ¿eh? Pero lo que pasó ahí quizás es que lo pasaron de ese estilo de medicación, ¿sí? Y bueno, supongamos que fuera para la presión, entonces se la baja demasiado. Claro, porque él iba a un médico y le daba un remedio, y iba a otro médico y le daba remedio porque no tenía el mismo para todo. Entonces, como Claro, que, pero está muy bien, pero el tema, ¿cuál es? Él cuando iba a uno le tenía que decir lo que tomaba que le daba el otro y viceversa. claro, pero bueno, siendo grande no se sabía explicar. Es que ahí está el tema, porque en realidad esto no lo tiene por qué saber la gente. Esto lo que lo sabe es el médico. Entonces el Claro, que tiene que preguntar es el médico. claro, pasa que ¿Entendés? ahora últimamente lo atienden por teléfono, o sea, así como estamos hablando nosotros. Y mi abuelo la verdad es que no casa una, entonces, bueno. Claro. Bueno, sí, esa despersonalización genera una falta de fluidez de la conversación y de la información. Obviamente, sí. O sea, ganás que quizás más rápido puedes tener el contacto con un médico, pero eso te puede servir para alguna cosa, para pedir una receta si necesitas, o alguna cosa tipo, en vez de ir a una guardia por algo que no es tan importante, bueno, se puede hacer una consulta. Pero puede generar estos problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de ahora que saben esto, ustedes saben que van al médico por cualquier tema y le tienen que decir que toman. Por más que ustedes vayan a, no sé, un cardiólogo, pero lo que estén tomando sea, no sé, en el caso de la chica, un anticonceptivo. No tiene nada que ver, bueno, no importa. Vos le tenés que decir. ¿Sí? Bueno, miren, para dar un ejemplo concreto, lo que pasa es que esto no es con un medicamento, es con un alimento, pero la interacción es la misma. ¿Alguna vez habrán escuchado que alguna mamá o alguna abuela le dijo, por ejemplo, tienen que tomar un antibiótico? Y le habrá dicho, mirá que no puedes tomar alcohol, no te puedes tomar una cerveza, no puedes tomar un vaso de vino. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre el alcohol y el medicamento. Entonces, si te disminuye el efecto, no te está haciendo el efecto que corresponde. Por eso te dicen no lo tomes. Eso es conocido. Es con un alimento, no con un medicamento, pero es una interacción también. Y algo así pasa también con, por ejemplo, el antidepresivo. Claro. Eso no, o sea, todo o la gran mayoría de los medicamentos tienen interacción con algo, con algún otro. Por eso ahí en el prospecto te dice con qué. Entonces vos sabés que este con este no lo podés mezclar. Lo que no figura ahí sí se puede mezclar, pero puntualmente con eso no. Por ejemplo, el alcohol, para nombrar algo así conocido, también interactúa con los psicotrópicos y los estupefacientes. Entonces no se debería mezclar. Una persona que toma un antidepresivo no debería tomar bebida alcohólica. Bien, otro punto, presentaciones. Bueno, hay medicamentos que, por ejemplo, vienen de una forma sola. Pero hay otros medicamentos que vienen de varias formas. Cuando digo de varias formas me refiero a viene de dosis diferentes. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. La amoxicilina, un antibiótico muy conocido, una marca amoxidal, viene en jarabe,
pero viene de 250 miligramos, sí, de miligramos, viene de 500, el de 500 viene de 60 mililitros, de 90, de 120, viene de uno que se llama Duo, después vienen comprimidos, viene de 500 miligramos por 8, por 16 y por 21, viene de 750, viene de 875, viene de 1 gramo, la droga es la misma, pero vienen distintas dosis, distintos tamaños y distintas formas farmacéuticas, comprimidos y jarabe. Entonces, pero la droga es la misma. Entonces, se hace un prospecto solo y en este punto se pone el laboratorio, fabrica este medicamento de determinadas maneras. Y ahí te hace la listita. Siguiente, conservación o condiciones de almacenamiento. Bueno, esto nosotros ya lo vimos, es cómo debo conservar, cómo debo guardar el medicamento en mi casa. ¿Sí? Entonces ahí es el rango de la temperatura, que ya vimos, si corresponde el tema de la luz, por supuesto que va a decir mantener alejado del alcance de los niños, ¿sí? Bueno, es eso, cómo se tiene que guardar. Muy bien, hasta acá, ¿alguna consulta, duda? Ninguna, profesora. Bueno. Vamos entonces con las leyes. Si alguno las tiene impresas y me quiere seguir, yo les voy diciendo los números de ley, o si quiere anotar algo, marcar algo. Los que no la tengan, anótense en un papelito el número de ley y el número de artículo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Quién quería decir algo? Sí, ¿se me escucha? Mire, yo la clase pasada ingresé tarde, o sea, no me di cuenta que estaba la clase el viernes pasado. Y no sé si trataron, porque yo vi la grabación, pero lo que no sé si trataron es el tema de la receta electrónica. No, eso no lo vimos, porque eso lo vemos después en el módulo 4 recién. Ah, claro, no, porque vi que hablaban de receta archivada, triplicado, y entonces no sabía... No. Ah, bien, bien. Esa era la duda y como para no seguir avanzando en tema y quedarme con esa duda, pregunté. Lo que vimos nosotros de recetas es qué se necesitaba para comprar un psicotrópico y un estupefaciente. Claro, sí. Nada más que eso, no vimos de obras sociales, preparación, no vimos nada. Ah, bien. Bueno. Es más, ni siquiera vimos los datos de la receta, nada. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, los que no tienen la ley para seguirme, anótense el número de ley y el número de artículo para después poder pegar una miradita. Voy a arrancar con la 17.565. Primero les dije el otro día que no eran todos los artículos importantes, hay algunos que a nosotros, no es que no sean importantes, pero a nosotros no nos importan. Después, hay algunos que yo considero que quizás es claro lo que dice. Yo voy a ir nombrando los que yo considero que puedo aportar alguna cosita o hacer alguna aclaración. Si me estoy salteando alguno que ustedes me quieran hacer una consulta, me paran y me dicen. Bueno, vamos a arrancar entonces con la 17.565, artículo 1. La preparación de recetas y despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas en todo el territorio de la nación solamente podrá ser efectuado en las farmacias de acuerdo con las prescripciones de la presente ley. Bueno, es clarito lo que dice, nadie tiene ninguna duda. La pregunta es, ¿esto es así o no? O sea, ¿alguien conoce algún lugar en donde vendan medicamentos que no sea una farmacia? Sí, a veces en un Algunas cosas kiosco. en los kioscos. En los kioscos que venden tafirol, paracetamol, todo eso. Kiosco, supermercado. Supermercado. Acá a la vuelta. Supermercado, chino, perfecto. Los que son sin Sí, receta. sigo leyendo lo que dice el artículo. Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considerará ejercicio ilegal de la farmacia
y sin prejuicio de las sanciones establecidas por esta ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al artículo 208 del Código Penal. O sea, eso que ustedes me están comentando como algo tan normal y natural, está prohibido. No se puede. Es medicación salida del circuito legal. ¿Sí? Bueno, obviamente si los analizan, tienen sanciones, todo, ¿no? Pero, como por un lado dijimos que está prohibido y demás, también por otro lado vemos que es bastante común. Bien. Voy con el 6. En las farmacias deberá efectuarse despacho nocturno al público, cuando le sea requerido por el caso de urgencia. La autoridad sanitaria podrá establecer turnos de cumplimiento obligatorio, nocturnos o para días feriados cuando le estime conveniente. Cuando por razones de turno la farmacia esté cerrada, deberá colocarse en lugar visible un cartel en el que conste las más próximas que se encuentren de guardia. Todo eso lo hablamos, ¿se acuerdan? En el módulo 1. Sí, sí. Los estupefacientes, alcaloides, las sustancias venenosas y las demás que específicamente señala la autoridad sanitaria serán conservadas bajo llave en armarios separados y especiales. Yo les dije, los psicotrópicos y los estupefacientes se guardan separados del resto y bajo llave. No sé si recuerdan. Eso lo vi. Disculpe, ¿eso dónde está? ¿En qué artículo? 8. 8. 9. En la farmacia se ajustará el expendio de drogas, medicamentos o especialidades medicinales a las siguientes formas de acuerdo a lo que establezca la legislación vigente o determine la autoridad sanitaria. Expendio legalmente restringido, expendio bajo receta archivada, expendio bajo receta, expendio libre. Bueno, ese tema nosotros lo vimos. ¿Lo recuerdan? Lo vimos al inicio de la segunda clase. Bien, pero hay algo que yo no di. Algo de eso no lo di. A ver si se dan cuenta qué. Expendio legalmente restringido. Muy bien. Ese yo no lo nombré. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo di este tema, el punto 1 y el punto 2 los di juntos. O sea, lo llamé a todo receta archivada. Pero sí lo di este tema yo. Lo que pasa es que lo di en otro tema cuando vimos psicotrópicos y estupefacientes. ¿Se acuerdan que había algunas listas que se vendían con receta archivada? Sí, me acuerdo de eso. Ese es el número 2. ¿Y se acuerdan que había otras listas que se vendían con una receta oficial por triplicado? Sí, también. Ese es el 1. Anótense ahí al costadito. Legalmente restringido. Ustedes pongan entre paréntesis. Receta oficial por triplicado. Bien. ¿Receta cómo? Oficial por triplicado. Sí. Bueno. Gracias. No, de nada. Después dice, el farmacéutico deberá conservar las recetas correspondientes a los puntos 1 y 2 durante un plazo no menor de 2 años, después del cual podrá destruirlas previa comunicación a la autoridad sanitaria. Eso lo dijimos también. ¿Se acuerdan? Bien. Sí. 12. Las farmacias podrán organizar en sus locales servicios de inyecciones subcutáneas e intramusculares en las condiciones que se reglamentan. Bueno, la clase que viene. Dale, Yamil, no te hagas problema, hasta luego. Cuando veamos el módulo 2, uno de los temas va a ser vías de administración. Ahí están todas las vías. Va a haber algunas vías que se llaman artificiales. Esas son todos los inyectables. Y hay un montón, no me acuerdo cuántas son, pero son como 7, 8. De todas esas, en la farmacia solo se puede, según dice acá, subcutánea e intramuscular. Todo lo demás en una farmacia está prohibido. ¿Por qué? Porque lo dice acá la ley, nada más que por eso. ¿Dónde se usan? En un hospital. ¿Cuál es la más famosa
de las que no se puede en la farmacia. La intravenosa. O sea, intravenosa es aplicar directamente dentro de una vena. Eso en una farmacia no se puede Claro, hacer. tipo suero, eso no. Eso no se puede hacer. ¿Sí? En la farmacia vamos a aplicar adentro de un músculo o debajo de la piel. No me explayo más en esto porque es un tema que vamos a ver en el módulo 2 cuando veamos lo del gabinete y ahí vamos a ver cómo son las técnicas, los lugares y demás. Muy bien. 13. A partir de la vigencia de la presente no se autorizará la instalación de casas o talleres de óptica en la farmacia. En una farmacia no se puede vender anteojos. Si ustedes ven alguna que tenga que puede ser, no se puede. ¿Se acuerdan que en la primer clase el segundo tema, si no me equivoco, fue cómo se clasificaban las farmacias según a quién atendían? Que las farmacias eran oficinales, hospitalarias y social o mutual. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Sí, Ahora me vamos acuerdo. a ver otra clasificación. Pero esta clasificación es según quién es el dueño. ¿Sí? 14. Podrá autorizarse la instalación de farmacias cuando su propiedad sea. Vamos a pensar primero. ¿Quién podría ser dueño de una farmacia? Bueno, un caso podría ser un farmacéutico. ¿Sí? Otra situación podría ser un no farmacéutico. Otra situación podría ser una sociedad donde intervengan distintas personas. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo. Vamos a suponer que el dueño sea un farmacéutico. Ese es el caso A, que dice, de profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia de conformidad con la norma de esta ley. Entonces ahí si quieren ponerse al lado, pongan el dueño es un farmacéutico. Bueno, dijimos como ejemplo que otra posibilidad sería un no farmacéutico. Bueno, eso está prohibido. O sea, una persona que no es farmacéutica no puede ser dueño de una farmacia. Sigo, porque eso después se modifica un poco, pero sigo. ¿Qué otra posibilidad más tenemos? Bueno, dijimos que haya una sociedad, o sea, que haya varios dueños. Bueno, si todos los dueños, todos son farmacéuticos, ese es el caso B. ¿Qué dice? De sociedades de responsabilidad limitadas o sociedades colectivas integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia. O sea que tenía que ser farmacéutico. Más de uno que sea farmacéutico. Claro, puede haber 2, 3, 4, pero todos son farmacéuticos. ¿Y qué sociedad tienen que armar entre ellos? No cualquiera. Acá dice bien clarito, sociedad de responsabilidad limitada, lo que se conoce muy frecuentemente como SRL. Y usted me va a decir, pero si yo quiero hacer una sociedad anónima, no se puede, porque acá te dice sociedad de responsabilidad limitada. Bien. ¿Recuerdan el caso que yo les dije del no farmacéutico? Que así no puede ser dueño de una farmacia. Bueno, no puede ser dueño de una farmacia solo. Lo que puede hacer es asociarse con un farmacéutico. Entonces, entre el no farmacéutico y el farmacéutico, generalmente el no farmacéutico pone la plata y el otro pone el título, se arma una sociedad. Y ese es el caso C. ¿Qué dice? De sociedades en comandita simple, formada entre profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia y terceros no farmacéuticos. Ahora, ¿y qué sociedad hay que formar? Una sociedad comandita. Pero en ese caso, el que no es farmacéutico Esto es una cosa que tiene que ver con... económicamente. Claro, pone la plata. Así de fácil, pone la plata. Y el otro pone el título. Muy bien. Vamos al punto D. Dice,
de entidades de bien público sin fines de lucro, de cooperativas de consumo, de mutualidades, de obras sociales o de sindicatos, siempre que sus estatutos lo autoricen expresamente. ¿Esa qué farmacia es? A ver si se dan cuenta. Hospitalaria, pues. ¿Cómo? Sí, sería hospitalaria. ¿Lo puedes repetir porque no lo entendí? La de mutuales. Mutual, social o mutual, no hospitalaria. Entonces, los tres primeros casos, A, B y C, los tres corresponden a sociedades, a farmacias oficinales. El D, social o mutual. La hospitalaria acá todavía no la nombra, ya después va a aparecer. Bien, 15. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les dije que la farmacia social o mutual solamente le puede vender a los afiliados? Bien, ¿de dónde saco yo eso? 15. En los casos previstos en el inciso D del artículo precedente, las farmacias deberán ser internas y administradas directamente por la entidad, no pudiendo ser explotadas por concesionarios ni libradas al público, debiendo limitar el otorgamiento de sus beneficios a las personas comprendidas en sus estatutos. ¿Quiénes son las personas comprendidas en sus estatutos? Los afiliados. Bien. (19) La dirección técnica de las farmacias solo se autorizará a farmacéuticos. Después también dice doctores en farmacia y doctores en farmacia bioquímica. En realidad es a farmacéutico. Lo que pasa es que el doctor en farmacia es aquel que es farmacéutico y después hizo un doctorado. Y el que es en farmacia y bioquímica, eso es porque antiguamente las carreras estaban separadas. Estaban juntas. O sea, la persona se recibía como farmacéutico y bioquímico. Hace muchos, muchos años. Ahora no, ahora están separadas. Pero eso es farmacéutico. Artículo 20. Los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo título de médico u odontólogo deberán optar ante la autoridad sanitaria por el ejercicio de una u otra de estas profesiones, no pudiendo ejercerlas simultáneamente. Y del otro lado dice, los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo el título de bioquímico no podrán ser a la vez directores técnicos de una farmacia y directores técnicos de un laboratorio de análisis clínico. ¿Esto qué es? O sea, una persona puede haber estudiado farmacia, recibirse, medicina, odontología, bioquímica, tener todos los títulos. Solamente puede trabajar de uno. Es parecido a lo que hablamos del bloqueo de título, que si era farmacéutico. No, no es eso. Bloqueo de título que sos farmacéutico y trabajás en una farmacia y no en otra. Acá estoy diciendo que no es mi caso, pero supongamos que yo fuera farmacéutico y médico, no puedo hacer una cosa a la mañana y otra a la tarde. O trabajo farmacéutico o trabajo de médico. Eso es porque hay una o sea, yo no puedo estar del otro lado del mostrador, yo no puedo hacer la receta y venderla después. ¿Se entiende? Es por eso. (21) La autoridad sanitaria podrá, a título precario, en aquellas localidades donde no actúen profesionales con título habilitante para la práctica de análisis clínico, autorizar a realizarlos a los profesionales farmacéuticos en laboratorios anexos a las farmacias en las condiciones que establezca la reglamentación. Bueno, antes me decía que no, ahora me dice que sí. Pero ¿qué? O sea, es que en una farmacia haya un laboratorio de análisis clínico, que antes decía que no se podía. Bueno, ¿qué es esto? Esto es, si en algún lugar, en algún pueblo, existe una farmacia, pero no existe un instituto de análisis clínico, se permite que lo haga en la farmacia.
Esto, por supuesto, que acá en Capital y Gran Buenos Aires no existe, porque hay de farmacias, Instituto de Análisis Clínico y por todos lados. Pero hay pueblos en el interior que no es así. Entonces, para beneficio de la gente del lugar, se permite que se haga en la farmacia. Si no, esto no va. 26. Toda vez que el director técnico de una farmacia debe ausentarse momentáneamente dentro del horario establecido para atención al público, lo que solo podrá hacer por causas excepcionales no reiteradas, deberá dejar constancia cuando eso no importa. Durante esas ausencias momentáneas, la atención de las farmacias podrá quedar a cargo de. Entonces, lo que plantea acá es, el farmacéutico director técnico no está. Bien. Dice, ¿quién puede estar? Un farmacéutico auxiliar, pudiéndose en estos casos despachar receta médica. O sea, la farmacia sigue trabajando normalmente como si estuviera el director técnico. Ahora, si el farmacéutico director técnico no está y no hay ningún farmacéutico auxiliar presente, ¿quién quedaría? El auxiliar de farmacia, lo que están estudiando ustedes. Pero acá lo llaman auxiliar de despacho, pero es lo mismo. Y él dice, en estos solo podrá despacharse producto de venta libre. O sea, fíjense que la farmacia ya no trabaja normalmente. No puede vender receta, no puede vender receta archivada. Bien, por eso siempre dijimos que tiene que haber un farmacéutico presente. LDT o un auxiliar, pero uno presente. Vamos a saltar al 33. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, será también obligación del farmacéutico prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias. Bueno, yo soy farmacéutico, ahora no me acuerdo cuántos años, pero debe ser 20 por lo menos. Y nunca me había pasado, hasta que un día llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, no nos dijeron, bueno, el que quiere quédense en su casa, el que quiere ir vaya, el que no quiere, no. Todos los farmacéuticos, y además no los farmacéuticos, todos los empleados de la farmacia tenían la obligación de ir a trabajar, salvo gente que estuviera en situación de riesgo, me refiero a una embarazada, no sé si se acuerdan que había algunas personas que estaban exceptuadas, mayores de no me acuerdo cuántos años, bueno. Pero el resto, nos dieron el carnet el primer día para mostrar ahí cuando paraba la policía y nunca se dejó de atender. Bien. 45. Las infracciones a la norma de la presente ley y sus reglamentaciones serán sancionadas con apercibimiento, con multas, no importan esos valores porque eso es moneda nacional. Hace 50 años que no existe esto, son otros valores. Con clausura total o parcial, temporal o definitiva según la gravedad de causa o reiteración de la infracción del local o establecimiento, suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la actividad o profesión de un lapso de 3 años del director técnico. Todo esto lo vimos nosotros, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del incumplimiento de los turnos, pero yo también les dije, yo este tema lo estoy diciendo acá, por decirlo acá, pero esto es no solamente por incumplir los turnos, es por cualquier cosa de la ley que no se cumpla. Bien. Y saltamos al 58, que dice que los inspectores o funcionarios debidamente autorizados por la autoridad sanitaria tendrán la facultad de penetrar en los locales donde se ejerzan actividades regladas por la presente ley durante las horas destinadas a su ejercicio. Al efecto, y cuando fuera necesario, las autoridades policiales deberán prestar concursos pertinentes a solicitud de aquella. La negativa del propietario, director o persona a cargo del establecimiento de permitir la inspección hará pasible a multa. Bueno, ¿qué es esto? Traducido fácil, es que si viene una inspección tiene que entrar. Si vos no lo dejás entrar, llama a la policía y entra por la fuerza. Cuando entra por la fuerza, hace su inspección. Y ahí encontrará algo bien o mal, no sé.
pero ya tenés sanción por no haberlo dejado entrar. Entonces, lo inspector, obviamente, inspector bien de salud pública, con su carnecito, todo, no es que viene cualquiera y te dice, pero tiene que entrar. Muy bien, con esta terminamos. Vamos a ir a la 10.606. La ley anterior era nacional. Esta es provincial, de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de las cosas que dicen lo mismo. Por eso de esta vamos a ver muy poquitas cosas, algunas cosas puntuales. Artículo 2. La dispensación al público de medicamentos y material aséptico solo se efectuará a las farmacias que han determinadamente prohibido realizarlo fuera de las mismas. Eso ya estaba en la otra ley. Lo vuelvo a leer, ¿por qué? Porque acá explica un poquito más y dice, aun cuando se tratara de aquellos de venta sin receta o libre. O sea, acá te dice, que eso no lo aclaraba la otra, dice, si es de venta libre el medicamento, tampoco se puede fuera de una farmacia. 12. Las clínicas, sanatorios y hospitales privados o semiprivados podrán instalar depósitos de medicamentos sin venta al público, exclusivamente para atención de los internados, proporcionar al número de camas y complejidad del servicio, según la cantidad máxima necesaria que se fijará por reglamentación. En ningún caso podrán dispensar medicamentos al público. ¿Qué es esto? A ver si se dan cuenta. Farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria que faltaba en la otra. Muy bien. Voy con el 20. En los núcleos urbanos situados a más de 10 kilómetros de cabecera de partido y con población menor de 2.000 habitantes, la autoridad sanitaria podrá autorizar a título precario, mientras no actúen farmacéuticos con oficina de farmacia, el establecimiento de botiquines a personas que acrediten y demuestren idoneidad. Dichos botiquines, que cesarán automáticamente al instalarse farmacia en el núcleo poblacional, reunirán las condiciones exigidas por la reglamentación, no pudiendo expender psicotrópicos y estupefacientes. Los medicamentos magistrales y oficinales deberán ser preparados exclusivamente por farmacéuticos habilitados. Bueno, ¿qué es esto? Acá dice, primero aclaro, esto acá en Capital y Gran Buenos Aires no existe. Esto existe en algún pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, esos pueblos chiquitos. Bueno, lo que dice es que si hay un lugar que esté a más de 10 kilómetros de la cabecera del partido y ese lugar tenga menos de 2.000 habitantes y no haya farmacia, una persona que no sea farmacéutica, pero que tenga experiencia en farmacia, o sea, que demuestre idoneidad, puede ponerse su farmacia. El tema es que no es una farmacia, sino que se llama un botiquín. ¿Y cuál es la diferencia entre un botiquín y una farmacia? Bueno, la primera la acabamos de decir. En una hay un farmacéutico, en el otro no. ¿Qué otra diferencia más hay? Bueno, los botiquines no pueden comerciar psicotrópicos y estupefacientes y no pueden fabricar medicamentos. O sea, no tienen laboratorio. El resto es igual a una farmacia. Bien. Cuando dice que acrediten o demuestren idoneidad, ¿qué sería? ¿Que tenga un curso como este, por ejemplo? No. Ahí ya te van a pedir años de experiencia. Okay. O sea, que vos demuestres que, por ejemplo, con recibo de sueldo, que no sé qué es lo mínimo que pedirán, pero por ejemplo, no sé, 5 años de haber trabajado en una farmacia, por ejemplo. Te digo 5, pues no sé qué te pedirán, pero algo así. Bueno, este ya está. Vamos con la siguiente. 11.405. Esta se llama Ley de Medicamentos.
esta ley no es tan interesante para una farmacia. Tiene más que ver con los laboratorios, con las distribuidoras, pero vamos a averiguar algunos artículos. Por ejemplo, el 6, ¿qué dice? El medicamento que reúna las condiciones necesarias en cuanto a eficacia, seguridad y calidad a juicio de la autoridad de aplicación, previa autorización y control por la autoridad de aplicación del proceso de fabricación, será registrado otorgándose el certificado de inscripción que habilitará su comercialización y circulación únicamente en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es esto? Lo que acá te dice que si vos sos un laboratorio y querés sacar un producto nuevo, primero te van a pedir miles de papeles con estudios, ensayos clínicos, donde diga que el medicamento sirve para tal cosa, está demostrado, no tiene problemas, o por lo menos no problemas importantes. Bueno, eso tarda años de presentar, primero de hacer los estudios y presentar los papeles, porque esto es mucha burocracia, pero no importa. Cuando vos presentás todo eso y te lo aprueban, a vos te van a dar lo que se llama un certificado de inscripción. Ese certificado de inscripción es a lo que al laboratorio le permite empezar a comercializarlo. Ese papel permite comercializar. Muy bien. Vamos con el 8. El certificado de inscripción de un medicamento será válido exclusivamente para aquellas indicaciones para las que fue aprobado. O sea, si vos dijiste en su momento que este medicamento servía para la presión, pero después te diste cuenta que también servía, pues no sé, para otra cosa, no lo podés comercializar para esa otra cosa. Pues vos te lo aprobaron para algo. Entonces tenés que volver a sacar otro certificado. Bien. Pero la parte más importante de este artículo es la que sigue ahora. De comprobarse falta de seguridad y o eficacia de un medicamento, se suspenderá dicho certificado. ¿Qué puede pasar? Y cada tanto pasa. Quizás hay un medicamento que ya tiene su certificado y que ya se comercializa, inclusivamente puede ser que hace muchos años, y un día se descubre algo que no se sabía. Un día empiezan a aparecer estudios de que el medicamento, por ejemplo, trae algún problema que no se conocía. Entonces, si se evidencia eso, ¿qué hacen? Te cancelan el certificado. ¿Qué significa esto? Que ya el laboratorio no lo puede comercializar, ya está prohibido. Para dar un ejemplo concreto de esto, y algo que es bastante, o fue bastante conocido, después chusmeen, mañana o pasado, en internet, ¿qué pasó con esto que les digo yo? Pasó más o menos hace 4 años, más o menos. Más o menos, entre 3 y 5, póngale. Me parece que fueron 4. ¿Qué pasó con un medicamento que se llamaba la droga ranitidina y una marca muy conocida llamada Taural, que seguramente muchos de ustedes en algún momento lo consumieron? Bueno, ese medicamento, si ustedes lo van a comprar hoy, no existe más, porque se le dio la baja esta el certificado de inscripción. Perdón, puede ser, profe, disculpe, puede repetir puede ser que se la baja porque... A ver, Roxana. Puede ser que se le haya dado de baja a ese medicamento porque se comprobó que tenía problemas cancerígenos. Sí. Según cómo estaba conservado, a medida que iba llegando la fecha de vencimiento sin estar vencido, empezaban a aparecer, sobre todo si no se respetaba muy estrictamente la temperatura y demás, empezaban a aparecer estos agentes. Eso fue lo que pasó. Por eso se lo suspendió. Pero el Taural, no sé si ustedes lo han llegado, porque no les veo la cara como para saber más o menos las edades que tiene, pero pregúntenle a su mamá, a su papá, a alguna tía, y así vas a ver que lo conocen seguro y lo han tomado seguro. El nombre me suena. Sí, recontra conocido, Taural. Sí. Bueno. Pregunta, ¿puede ser que haya pasado algo parecido también con el Migral? No, el Migral está.
El Migral sigue estando, pero no hubo un momento que hubo ningún problema o algo que. Yo escuché que decían que después dentro de los efectos después te causaba más migraña. No. Todo Ahí rumores. la droga Exacto. principal es la ergotamina, que tiene sus problemas, problemas, pero el medicamento existe, se comercializa, nunca se paró de comercializar. Pasa que es un Listo. medicamento que la gente, el problema es que del Migral, que mucha gente lo toma, se automedica con eso y debería estar un poquito más restringido. Claro. Ok. Pero no ha pasado esto. Ok. Hablando. Bueno. Vamos a saltar al artículo 16 y 17. Antes hago una aclaración. La siguiente ley, cuyo número es 25.649, es la que se llama Ley de Genéricos. Después lean ustedes esos 3 o 4 artículos que yo marqué. No la voy a leer de ahí, sino lo que voy a leer es en esta que estamos hablando, el 16 y 17, que en ese pedacito chiquitito que son 8 renglones, explica muy clarito toda la ley de genéricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? El 16. La prescripción de medicamentos se formulará mediante receta, debiendo los profesionales médicos u odontólogos prescribir los mismos por su nombre genérico o denominación común internacional, indicando la pauta terapéutica científicamente aceptada. La prescripción deberá contener nombre genérico del principio activo, concentración, forma farmacéutica y dosificación. O sea, eso es lo que hace el médico. 17. ¿Qué pasa en la farmacia? En la dispensación al público, los farmacéuticos deberán ofrecer los productos registrados, disponibles, que respeten el principio activo, concentración, forma farmacéutica y dosificación prescrita, a fin de que el paciente elija el medicamento más conveniente a sus posibilidades, sin alterar el criterio de prescripción y la pauta terapéutica indicada. Bueno, vamos a intentar aclararlo un poquito. Esto igual es bastante sencillo de entender. Pero, ¿qué es lo de la ley de genérico? Para poder hablar de la ley de genérico, primero tenemos que hablar qué pasaba antes de que exista esta ley. Y lo que existía antes era que el médico te recetaba con el nombre de la marca. Entonces, por ejemplo, te ponía amoxidal 500 por 21. Bien. Cuando vos llegabas a la farmacia, en la farmacia tenían que darte la marca que había puesto el médico. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Según qué marca, tienen distintos valores los medicamentos. Hablando siempre del mismo producto, pero en distintas marcas. Pero no podíamos cambiarlo en la farmacia. ¿Y qué pasaba? Yo no digo que todos hacían esto, pero ¿qué pasaba? Los laboratorios, por medio de su fuerza de venta, que es los famosos visitadores médicos, pero cuyo nombre correcto es APM, Agente de Propaganda Médica, influían en algunos médicos para que le recetaran la marca de ellos. Bueno, doctor, no sé qué, fíjese, póngame esta. Sí. Después lo invitamos a un congreso, supongamos. Lo que pasa es que el congreso no quedaba acá en Capital. El congreso capaz que quedaba en Cancún. Entonces el médico te da lo que te tiene que dar, ¿eh? Te tengo que dar amoxicilina, muy bien. ¿Y qué hago? ¿Qué te doy? ¿La marca que me lleva al Congreso de Cancún o la marca que no me da nada? Igual, te pongo la que me lleva al Congreso de Cancún. Si vos te tenés que tomar eso igual, ¿eh? No es que te estoy dando algo que vos no tenés que tomar. El tema es que después los valores cambian en la farmacia. Y vos capaz que pagás el más caro por este tema. Bueno, entonces, ¿qué hace la ley de genéricos? La ley de genéricos viene a combatir un poco esto. Entonces, ¿qué dice la ley de genérico? El médico tiene que prescribir por el nombre de la droga. Entonces, esa misma receta que yo les dije recién, la tiene que poner amoxicilina 500 por 21. Si quiere recomendar una marca, lo puede hacer. Me puede poner abajo amoxidal. Entre paréntesis o no, no importa. Puede poner, pero como recomendación.
Ahora, ¿y qué se hace en la farmacia? Bueno, en la farmacia vos tenés que agarrar la receta, ver lo que dice y ofrecerle al paciente todas las variedades de marcas que vos tengas, siempre respetando lo que puso el médico. O sea, que la droga sea amoxicilina, que la dosis sea de 500, que vengan 21 comprimidos y que sean comprimidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, que respete todo eso, vos le podés ofrecer varias marcas. Entonces yo le puedo decir, mire señora, tengo el amoxidal, que es la marca que le recomienda el médico, y le puso acá abajo. Pero también, y vale tanto. También tengo Trifamox, que vale tanto. Y tengo otra marca que vale tanto. ¿Cuál quiere? Y ahí la persona decide lo que quiera. ¿Sí? Sí, a mí me pasó con, disculpe, profe, a mí me pasó con el Acemuc, que es algo bastante común, que un día de repente, hace muy poco, me ofrecieron el Denvermuc. Yo no sabía ni que existía, porque siempre era el Acemuc carísimo, la verdad, y después, bueno, en una farmacia de acá del barrio me ofrecieron el Denvermuc y muchísimo más barato, mismo efecto, todo lo mismo, y una vez ni sabe, claro. Pero espérenme porque no terminé con esto. Yo le pegué el palazo a los laboratorios, a los visitadores, a los médicos. Ahora le voy a pegar el palazo a los míos, a los farmacéuticos. En general, no me digan un caso puntual. En general, cuando ustedes van a la farmacia y lo atienden, ¿qué hace la persona que los atiende? Agarra la receta, la lee y se fija en la computadora, te dice tengo esta marca, este precio, ¿qué querés? O lo que hace es lo siguiente, lee la receta, se va para el fondo y viene con una cajita en la mano. ¿Qué hacen? En general, yo, por ejemplo, cuando voy a buscar los medicamentos a mi abuela, le aparece la marca. Aparece la marca, bien. En PAMI aparece la marca, una marca en particular primero, y te dicen, ¿querés esta marca o querés otra? Bien, perfecto. ¿Y los demás casos, alguien más quiere comentar? Muchas veces cuando yo voy a la farmacia, sí, vienen directamente con una cajita y si no te dice, bueno, no, pará, si no querés esta, que es como más, digamos, más barata, más económica, pero siempre vienen con la primera. Bien. El tema es el siguiente. Si a vos, como en el caso que contó Nahuel, te dice, mira, el médico te recomienda esta marca, vos querés esta, querés cambiarla, ese es el trabajo perfecto como lo dice acá la ley. Ahora, si yo me voy al fondo y ya me aparezco con la cajita, ¿vos qué decidiste? Vos no decidiste nada. El que estoy decidiendo soy yo. ¿Qué cajita te doy? ¿Sí? Y hay gente que esto lo sabe. Entonces, como lo sabe, dice, no, esa no, a ver, decime los precios, decime esto, dame la más barato, dame esta otra. Pero hay gente que no sabe. Al que no sabe, lo pasa. ¿Y quién lo pasó ahora? Antes lo pasaba el médico, ahora lo pasa el de la farmacia. Porque ¿qué se piensan que les traen? El que más margen les deja, obviamente. No el que sea más caro. No el que sea más caro. El que más margen deja. Que no es lo mismo. Puede ser más barato y deja más margen. Pero bueno. Tengo una consulta. Sí. ¿Qué es lo que hace que varíe tanto el precio entre una marca y otra, teniendo en cuenta que son exactamente lo mismo? Muy bien. Vamos a hacer entonces, a grosso modo, un estudio de costos. Entonces vamos a poner un laboratorio líder, así tipo Bagor, Roem, Mergador, gigante, con un laboratorio Mongo Aurelio que no lo conoce nadie. La pregunta es, ¿tienen que importar? Las drogas acá no se fabrica nada. Las drogas las traen de afuera. Generalmente los países productores de drogas, la gran mayoría viene de China y de India. La gran mayoría. Entonces, que el tacho lo compres vos o que lo compre yo, el precio es el mismo. Después, ¿qué más lleva el medicamento? Bueno, va a llevar una máquina, por ejemplo, que hace comprimido.
La máquina, pum, 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 haciendo comprimido. Muy bien. ¿Cuánto vale la máquina? Una puede tener una mejor, pero la mejor también te da más rendimiento porque labura más rápido. Bueno, no importa. Es lo mismo. Un operario que la maneje, ¿cuánto gana el operario? Gana lo mismo. La luz que la mueve, ¿cuánto vale? Para los dos laboratorios vale lo mismo. El alquiler del lugar. Es más que nada marketing también. No, pará. Yo te tiro una diferencia. Por ejemplo, el packaging. Packaging es la cajita, el blister. Bueno, si vos comparás un laboratorio, una cajita de un laboratorio de primera línea y otro que no es de primera línea, vas a ver que el cartón no es lo mismo, el color no es lo mismo. Bueno, eso obviamente sale un poquito más caro, pero no hace que un medicamento valga 50.000 pesos y el otro valga 10. Después también podemos tener otra diferencia en que, por ejemplo, los laboratorios más importantes tienen muchos APM en la calle. El APM, la gente de propaganda médica, hay que pagarle un sueldo. Hacen más publicidad. Todo eso vos te lo cobran después del medicamento. Bueno, ahora igualmente, explica que un medicamento, por ejemplo, vamos a hablar de algo concreto. Miren. Anótense esta página. Perdón, profe, se escucha muy, muy mal. Disculpe, profe, pero no se le escuchó nada. ¿Se desconectó? Ahora se ve un poquito mejor. ¿Se escucha? Se escucha bien. Sí, ahora sí. Sí, profe, siempre que comparte una imagen se le corta el audio a usted. Bueno, no lo comparto porque vamos a ser macanas. No importa. Entonces, ahí tenemos una diferencia, pero no explica esa gran diferencia de precios. ¿Dónde está la verdadera explicación? Y bueno, que un laboratorio quiere tener un margen de ganancia de mucha plata y otro se conforma con un margen de ganancia mucho menor. Obviamente que el de margen mucho menor lo que intenta es vender muchas más cajas para obtener ganancia de esa manera. ¿Sí? Y bueno, obviamente, las que son las marcas conocidas, impuestas con el marketing y todo, te cobran precios importantes. Que otros laboratorios, muchas veces también de primera línea, pero que no es tan conocida la marca, salen mucho menos. Y ni les digo los laboratorios que se llaman de genéricos, que esos tienen los medicamentos más baratos. Lo que pasa es que no hay genéricos. Noto una diferencia en el precio. Yo, por ejemplo, soy celíaca y a veces hay medicamentos, el mismo, que tiene el logo de Sintac y otro que no, de otra marca, y eso también hace que varíe el precio, porque normalmente el que tiene el logo suele ser más caro. Bueno, yo te voy a decir una cosa, no sé si la sabías. Al margen de que el medicamento sea apto para celíaco o no, el logo ese se paga. O sea, si una empresa quiere poner el logo de ese Sintac, se paga para poner ese logo. Porque eso lo tiene registrado alguien y hay que pagarle. Entonces, quizás un laboratorio hace un medicamento para celíaco y no tiene el logo, por ejemplo. Pero es para celíaco, eso tenés que fijarte en el prospecto. Pero por eso se paga. Por lo tanto, y lo que pagan ahí, a vos todo el costo que tenga un medicamento, todo, cualquiera que sea, eso está dentro del precio después. Está dentro del precio. Bueno. Entonces, para redondearlo,
El médico tiene la obligación de recetar por el nombre de la droga. Y pone la droga, la dosis, la forma farmacéutica y la cantidad. Y si quiere recomendar una marca, lo puede hacer o no como quiera. En la farmacia, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecerle toda la variedad que tengamos de marcas que cumplan con la misma droga, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, la misma cantidad. ¿Y qué elige el paciente? ¿Qué elige el paciente? Lo que le resulte más cómodo. ¿Y qué elige el paciente? Y alguno te dice, dame el que puso el médico. No, pero mire que hay otro más barato. Yo quiero el que puso el médico. Eso generalmente pasa con la gente mayor. Dice, yo quiero el que puso el médico. No, pero el que puso el médico. Otro te dice, o la gente mayor también que vienen tomando una marca. Yo quiero esta marca, porque tomo siempre esta. No, pero no tengo, se lo puedo cambiar. No, yo quiero esta. Bueno, otros te dicen, dame cualquiera, pero que sea un laboratorio conocido. Otros te dicen, dame el más barato. O sea, cada persona tiene distintas posturas. Lo importante es respetar la postura de cada uno. Entonces, ¿qué quiere el más caro? Le hace el más caro. ¿Qué quiere el más barato? Le hace el más barato. Los dos están contentos y conformes. Bien. Hay una pequeña, pues a veces me preguntan, ¿son exactamente iguales? No. Tienen una pequeña diferencia entre un medicamento de una marca u otra. Lo que pasa es que no lo voy a explicar hoy porque tenemos que ver un tema primero para poder que ustedes me entiendan cuál es la diferencia. Entonces eso lo vamos a ver después en el módulo 2. Bueno, esto ya está bien. Y nos falta ver el código de ética. ¿Qué dice el código de ética? Esto es un código que tienen que respetar los farmacéuticos y todos los que trabajan en las farmacias. Bueno, primero hay un montón de artículos que tienen que ver con el secreto profesional. Yo se los comento más o menos que hay, debe haber como 5 o 6 artículos. Todo aquello que ustedes se enteren en la farmacia de algún paciente, estamos hablando, por supuesto, tiene que ser secreto. O sea, no puede ser revelado. Revelado no es que yo vaya y lo publique en el diario. Revelado es que yo se lo cuente a otro. ¿Sí? Eso es revelar un secreto. Y a veces los secretos pueden ser implícitos o explícitos. ¿Qué es un secreto explícito? Que viene una persona, me cuenta algo y me diga, esto queda entre vos y yo, no lo cuentes. Eso es explícito porque me lo está diciendo. Ahora, cuando viene un paciente, no a hacer una consulta, viene un paciente, ni me habla el paciente, solamente viene a comprar algo. Si yo sé para qué sirve el medicamento que se está llevando, sin que me haya dicho nada, automáticamente yo sé qué problema tiene. O sea, yo me estoy enterando de algo sin que me lo diga. Eso también va a formar parte de los secretos. O sea, por eso yo acá me lo entero no porque me lo dijo, pero eso también forma parte de los secretos. Obviamente que en general, quizás lo que más pudor puede causar en una persona es lo que está relacionado con lo sexual. Quizás puede ser más pudor, más vergüenza, pero acá no habla solamente, acá es para todo igual. Yo no puedo ir y decirle a un compañero, che, mirá, este es hipertenso, ¿no? No. Y también, esto no es revelar un secreto, o sí, pero hay que tener cierto cuidado con estas cosas. Nosotros en la farmacia estaban trabajando todo el día. Entonces, para nosotros vender ciertas cosas es normal. Ahora, para la persona que lo viene a comprar, quizás no. Y da vergüenza o da pudor o no le interesa que otro se entere. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, me vienen y compran preservativos. Yo no puedo decir, che, ¿cuánto valen los preservativos estos que no tengo el precio acá? Porque se enteró toda la farmacia. ¿Se entiende? Entonces, esos cuidados hay que tenerlos porque uno en el día a día no se da cuenta porque uno vende montones de preservativos por día, pero para el que lo está comprando sí puede ser, hay gente que no le importa, pero hay gente que sí. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. A veces pasa, miles de veces me ha pasado, que viene una persona y por ejemplo la llamo yo una chica, la llamo porque está en el número, ¿no? 50, sí, soy yo. Y la chica me dice, no, ¿sabes que quiero hablar con tu compañera? Me dice.
Entonces ahí yo ya me tengo que dar cuenta que hay algo que capaz que le da vergüenza hablarle de una mujer a un hombre. Entonces, listo, ahora cuando termina de atender, te atiende. Yo sigo llamando. O al revés. Le atiende una chica y quieren hablar con un hombre. Eso es muy personal. Y hay gente que no tiene problema. No tiene el problema de hablar con una persona de otro sexo o de otra edad. No le da vergüenza. Bueno, pero eso es muy personal. Y nosotros en el mostrador tenemos que saber darnos cuenta de respetar esas cosas en cada uno de los pacientes. Bueno, lo del secreto profesional, para que ustedes después lo vean, está entre el 11 y el 15. Todo eso lo que yo les dije. El 25 dice, el farmacéutico debe considerar ante todo la salud de su... Fíjese el error garrafal que dice acá. Acá dice, debe considerar ante todo la salud de sus clientes. Completamente mal escrito. Ahí va pacientes. Fíjense que se les escapó en una ley, un error grande. Bueno. Después dice, será extremadamente prudente en sus consejos al público, recomendará a los enfermos que consulten al médico. Siempre mandar al médico. Siempre es importante que la gente vaya al médico. Obviamente, si vos me venís con algunas cosas, yo te puedo recomendar. Por ejemplo, mirá, tengo un poco de dolor de boca, mañana tengo que ir al dentista, pero ¿cómo duermo? Yo te doy un analgésico. Algo para la acidez, algún laxante de venta libre, esas cosas sí. Ahora, cuando te vienen, mira, tengo la presión alta, ¿qué tomo? Anda al médico. Me dio el colesterol, ¿qué tomo? Anda al médico. Tengo un problema en el ojo, esa es clásica, anda al médico. Siempre hay que mandar al médico. 28, fíjese qué interesante este. El farmacéutico que sin causa justificada rehúsa entregar los medicamentos debidamente prescritos sufrirá penalidades correspondientes según la gravedad del caso. Ahora, ¿y si está mal prescrito? O sea, la receta está mal hecha, ahí sí te puedes negar a venderlo. 37. Ningún farmacéutico debe discutir con el, otra vez mal, cliente, la composición, dosis o efectos terapéuticos de una receta. A las personas insistentes se les recomendará dilucidar sus dudas con el médico. Y por último, el 39, que dice que la farmacia es un terreno neutral donde se deponen las enemistades personales y no existe bandería política y religiosa. O sea que atendemos a todo el mundo de la misma manera. Bueno, y acá terminaríamos con las leyes y con toda la teoría del módulo 1. ¿Alguna duda, alguna consulta de todo esto? Ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar el trabajo práctico número 2. En el trabajo práctico número 2 van a encontrar dos drogas. Una se llama losartán y otra metoclopramida. Yo les puse entre paréntesis unas marcas porque con la marca lo van a encontrar más rápido. Lo que tienen que hacer ustedes es buscar en internet un prospecto. Por ejemplo, pongan prospecto de Losacor y les aparece en PDF. Y tienen que ir leyendo el prospecto e ir contestando lo que figura ahí. El primero está como ejemplo, por ejemplo, dice dosis. Entonces dices, losartán, 50 miligramos, 100 miligramos, 250 miligramos. O sea, da esas tres posibilidades. Si ustedes leen el prospecto, van a encontrar que de 50 viene, de 100 viene y de 250 no viene. Entonces ponen 100, 50 y 100. Bueno, así tienen que ir buscando de lo que dice ahí en los prospectos. Y el miércoles que viene, recuérdense que sería la última clase del módulo 1, entonces vamos a hacer, contestamos alguna pregunta, alguna duda que haya surgido de cualquiera de los temas de las tres clases, corregimos los dos trabajos, este y el que les dejé el otro día, y vamos a hablar sobre el tema del examen número 1.
Dale, profe. Bueno, buen fin de semana, nos vemos el miércoles. Dale, profe, nos vemos. Chao, buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de semana, muchas gracias. Chao, suerte.